¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Araucanía Decide a través del canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, en un espacio que hemos puesto a disposición para que candidatos y candidatas tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y Diputadas se puedan dar a conocer parte de sus propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre. No queda nada, Germán Campos, académico de la Universidad Católica de Temuco, director del Centro de Políticas Públicas. ¿Cómo estás? Bienvenido también. Catalina, muchas gracias por la bienvenida y por los títulos. Así es, falta muy poco. Saludar a aquellos que en este momento nos ven desde sus pantallas y obviamente a los dos grandes invitados que tenemos en la parrilla de hoy. Así es, estamos hablando del candidato César Vargas del Partido Nacional Libertario, candidato a senador, y también de la candidata independiente al Senado, Rosa Catrileo. Bienvenidos cada uno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, y para comenzar entonces vamos a dar una breve descripción y presentación de cada candidato. César Vargas es coronel en retiro de Carabineros, donde sirvió por más de 30 años. Licenciado en Ciencias Policiales, Orden Público y Seguridad Pública y egresado de la Academia de Guerra Naval de Chile como experto en estrategia y conducción de crisis. En 2024 se presentó como candidato a gobernador por la región de la Araucanía. Rosa Catrileo, criada durante su niñez tanto en la comunidad indígena Aillán Marillán de Temuco como en la comuna de Freire. Abogada formada en la Universidad Católica de Temuco. Ha orientado su labor profesional a la defensa de los derechos sociales con un enfoque intercultural. Entre 2021 y 2022 se desempeñó como convencional constituyente. Hay entonces una breve presentación de ambos candidatos, tanto de César como de Rosa, en este tercer capítulo de Araucanía Decide, para llevarles hasta sus pantallas parte de las propuestas que cada uno plantea en específico. Y para ello vamos a abordar varios temas de interés ciudadano, temas contingentes por lo demás y temas de frente a los cuales se requieren soluciones concretas o propuestas. Para ello vamos a comenzar con educación y violencia escolar. Este primer bloque consiste en, vamos a abordar dos temas, comenzaremos por este, y para aquello cada candidato va a contar con 1 minuto 30 para responder, y en caso de que el otro sea interpelado o quiera responder a la respuesta de su compañero, va a contar con 30 segundos. Vamos a darles a conocer un contexto y luego la pregunta. Así es, primer contexto. La Biblioteca del Congreso Nacional publica estadísticas e informes sobre las matrículas y los establecimientos regionales. Y en ellas se muestran las profundas brechas que hay en la región. Pero también preocupa que en la misma región existen episodios de violencia escolar y el clima de convivencia en los establecimientos ha salido a flote. En este sentido, candidata, ¿qué medidas concretas impulsaría usted para frenar este tipo de violencia escolar aquí en la Araucanía? Sí, efectivamente los datos de escolaridad o relativos a educación en la Araucanía son bastante alarmantes y todos en la baja con respecto a las mediciones nacionales. Por ejemplo, en el tema de escolaridad tenemos un 10,4 la media nacional. La región de la Araucanía, según el censo 2024, tiene una escolaridad de un 9,7%, 9,7 de años de escolaridad. Entonces, cuando hablamos de violencia, no solamente tenemos que pensar en que se trata de poner pórticos de acceso, de control de armas blancas, por ejemplo, en cada uno de los establecimientos, sino que también tenemos que pensar en las razones estructurales muchas veces que dan pie a la violencia. Y estas bajas en los promedios que tenemos en la región de la Araucanía también contribuyen a generar un clima de que la educación no es necesaria. Y muchas veces los jóvenes terminan también no valorizando lo que son los establecimientos educacionales y la educación que se imparte en ellos. Respecto de las medidas en concreto, hoy día en el Congreso Nacional se está debatiendo a partir de una iniciativa que se impulsó incluso desde acá, desde la región de la Araucanía, por el alcalde de Temuco, ¿cierto?, de instalar pórticos para el acceso a los establecimientos educacionales. Es un proyecto que hoy día está en el Senado y que por lo tanto yo creo que hay que seguir impulsándolo, y seguramente si llegamos allá nos va a tocar debatir respecto de él. Es necesario tomar esas medidas, pero también tenemos que ver la experiencia internacional en esta área. No es suficiente instalar estos pórticos para prevenir la violencia.
porque en Estados Unidos, en razón de episodios de violencia extrema vividas allá, estos pórticos no han sido una solución para que ello no siga ocurriendo. ¿Usted votaría a favor o en contra de la ley Insuco? Yo votaría en estos momentos a favor, pero sabiendo que no es la única solución ni la solución estructural al problema de la violencia. Perfecto, continuamos con el candidato César Vargas. ¿Qué acciones se impulsaría para frenar la violencia escolar en la Araucanía? Su minuto y medio. Bueno, para mí lo más importante es saber de que hay un consenso respecto al diagnóstico que tenemos de Chile y Latinoamérica. Justamente cuando estudié geopolítica en la Academia de Guerra Naval se habló sobre el Foro Sao Paulo y justamente el tópico que habla de la educación hace que nosotros estemos viviendo lo que ellos querían, desestabilizar en sí los estados, los países. Personalmente creo que la educación de las generaciones del año 90 en adelante se ha preocupado más de darle derechos. Y yo creo, de mi generación, teníamos primero deberes y después derechos paralelos, siempre cuidando, ¿no es cierto?, nuestros actos. En estos momentos vemos agresiones a los profesores de parte de los alumnos, vemos agresiones entre los alumnos y de repente con los protocolos, famosos protocolos creados, como que se hace oídos sordos de lo que está ocurriendo. Creo realmente que nosotros tenemos, en el momento que Johannes Kaiser sea el presidente de Chile, poder realmente incidir en lo que es la educación, en los establecimientos educacionales, tanto particulares o no particulares. Nosotros tenemos que volver con las clases de orientación, tenemos que volver con las clases donde los valores y principios sean parte del ser humano. No nos interesa personas tan inteligentes si son unos irrespetuosos y unos violentos. ¿Usted considera que esta ley Insuco, o más bien instalar un pórtico detector de metal, podría ser la solución a la violencia escolar? Compartiendo con la candidata, yo creo que es parte. O sea, en estos momentos, si yo tuviese un hijo que va a un establecimiento educacional y sé que hay alumnos que son violentos, a mí me encantaría como parte de, pero no todo. Comparto plenamente de que las medidas que se puedan adoptar siempre tienen que ir conducentes para el bien general, no solamente para un segmento. Perfecto, muchas gracias a ambos candidatos. Pasamos a la segunda pregunta. De igual forma, cada uno contará con 1 minuto 30 para responder y 30 segundos en caso de que quieran responder a la respuesta del otro candidato. Candidato César Vargas. CACEN y otros estudios sociales muestran que la Araucanía tiene una de las tasas más altas de pobreza por ingreso del país, lo que generalmente se asocia también a problemas escolares como repitencia, deserción, vulnerabilidad, entre otros, sumado a las brechas estructurales que también tiene nuestra región en particular. Volviendo otra vez a lo concreto, ¿qué propondría usted para reducir la deserción escolar y mejorar la retención escolar en la educación básica y media en las comunas rurales, por ejemplo, como Temuco, Lautaro y Angol? Bueno, nosotros tenemos aquí en la región 32 comunas y eso es real. Nosotros en este momento tenemos mucha deserción escolar porque no hay trabajo. En el momento que nosotros tenemos inseguridad en la región instalada desde el año 1997, desde el primer acto terrorista en la Araucanía, tengo que saber, ¿no es cierto?, de que hay mucha gente que ha querido invertir en la región y lo primero que hace una persona que quiere invertir es hacer un estudio. Y el estudio de riesgo hace de que no es conveniente ante una región que está lamentablemente polarizada con ideas de terrorismo y que trae consigo de que no hay una expectativa de esa persona que está estudiando, sabiendo que a lo mejor su papá, su mamá está sin poder trabajar. Yo tengo la idea que se solucionaría totalmente esto cuando se haga lo que justamente señaló Johannes Kaiser, que hay que hacer un control del terrorismo y de la inseguridad. Nosotros tenemos que aplicar la ley. El senador tiene que hacer leyes y fiscalizar que se cumpla la ley. Creo que por ahí va la línea que yo voy a adoptar en caso de ser electo senador, porque para mí nuestra ciudadanía está siendo afectada porque lamentablemente no tiene opciones de trabajo y hay un desincentivo para seguir estudiando. Generalmente se produce una solución con algo drástico y creo que Johannes Kaiser lo ha dicho, mano dura contra la delincuencia y el terrorismo. Sí, tocaba un punto ahí muy importante el candidato Vargas en torno a la labor que cumplen actualmente los senadores y senadoras
además ustedes buscan justamente un cupo en la Cámara Alta, cumpliendo un rol muy relevante en materia legislativa, y por esto es importante llevarles hasta sus pantallas parte de lo que propone cada candidato en diferentes materias, en este caso lo que respecta a la educación y violencia escolar. Candidata Rosa Catrileo, ¿qué propone para reducir la deserción y mejorar la retención escolar en la Araucanía? Sí, yo aclararía algo primero. Los senadores no tienen como función fiscalizar, esa es una tarea exclusiva de los diputados. Los senadores no tienen esa función, por lo que señala la propia Constitución de la República, entonces no tenemos esa función. Y en respecto a la pregunta en concreto, porque aquí se habló de seguridad, de terrorismo, siempre el terrorismo se utiliza para todo, pero aquí estamos hablando de deserción escolar, una cuestión súper puntual. Hoy día los servicios locales de educación pública, es una ley reciente que se está implementando en la Araucanía, tenemos el SLEP de la costa Araucanía. Yo creo que ahí hemos podido tener una experiencia para poder ver cuáles son las falencias que implica este cambio de sistema de la desmunicipalización y pasarlo a un servicio local de educación, que ha tenido consecuencias también en los escolares, producto de que, por ejemplo, claro, se decía vamos a equiparar la cancha con aquellas comunas que tienen más recursos y dan mejor calidad y respuesta a los establecimientos educacionales públicos, cambiándolo a un servicio. Pero muchas veces los trámites burocráticos que implica, por ejemplo, poder comprar siquiera una hoja de papel para imprimir para los profesores, es complejo en los SLEP porque se tiene que ir al centralismo. Y ahí la descentralización no opera, y eso obviamente que trae consecuencias en los estudiantes porque precisamente no tienen las condiciones ni los incentivos para permanecer en los establecimientos educacionales. Hay también un incentivo a los alumnos de excelencia, yo creo que también hay que tenerlo en consideración. Hoy día los patines, siempre se hizo referencia a esto de los patines, ¿cierto? Hay que quitarle los patines a los que van más adelante para que tiren a los de atrás. Yo creo que hay que captar a los talentos académicos que hay, y por lo tanto yo estaba de acuerdo con los liceos bicentenarios de excelencia. Algo que hay que, claro que me creo yo que tiene que volver a incentivarse para seguir captando los mejores talentos de la región. Muchas gracias. ¿Quisiera responder, candidato Vargas? O sea, yo le quisiera manifestar, y no es por entrar en polémica, pero la legislación dice de que los senadores hacen leyes y también las fiscalizan, es lógico. O sea, la denuncia que yo tengo ante incumplimiento de alguna ley, no puedo decir no, vaya a los diputados. Yo estoy cierto de que los senadores sí tienen la misión de fiscalizar que se cumpla la ley. Hay que revisar la Constitución entonces para ver las funciones. Hay que analizarlo y comprenderlo. Muchas gracias a ambos candidatos. Vamos a pasar al segundo tema de este primer bloque. Vamos a hablar de los pueblos originarios, demandas históricas y posibles soluciones. Empezaríamos entonces por aquí por la candidata Catrileo, y sabemos muy bien que las demandas mapuches y la problemática territorial en la Araucanía está documentada en diferentes informes y medios nacionales. Las demandas incluyen reconocimiento territorial, consulta previa, libertad de dirigentes judicializados y la representación política, entre otros más. ¿Apoya usted alguna fórmula de reconocimiento jurídico o reforma constitucional que incluya consulta o mecanismos de cogestión territorial? Sí, efectivamente está, como tú dices, muy documentado lo que son los derechos colectivos de los pueblos originarios. Chile tiene una ley indígena, pero además ha ratificado el convenio 169 de la OIT, que es un instrumento jurídico internacional que da un margen de acción a los estados para el reconocimiento de los pueblos. Sí, desde el Pacto de Nueva Imperial, esto es a fines de los años 90, que dio origen a la ley indígena, hay una demanda de reconocimiento constitucional, de la existencia de los pueblos originarios en el texto constitucional. Esa es una demanda que se ha ido haciendo presente en distintos procesos constitucionales, pero también de consultas indígenas. Por lo tanto, yo estaría a favor de poder trabajar y aprobar una reforma constitucional que implique el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el país. Esto para darle cabida y sustento a una realidad que tiene el país y sobre todo la región de la Araucanía, que es la existencia de los pueblos originarios, dentro de los márgenes del Estado, porque esos son los derechos colectivos indígenas, se ejercen dentro de los márgenes estatales. Respecto de la consulta indígena, también ella está regulada hoy día.
El convenio 169 la reconoce, pero también hoy día tenemos un decreto que la regula. Creo que hay que avanzar, igual que en otras legislaciones, a poder avanzar en una ley y no en un decreto para la consulta, para que ordenen los temas no solamente para el Estado, sino que también para los pueblos originarios, a través de sus instituciones propias. Esas son materias legislativas que nosotros, como si que llegamos al Senado, por supuesto que vamos a promover y vamos a estar defendiendo y también argumentando con los demás colegas que estén ahí presentes en el Congreso. ¿Qué le parece la suspensión de la consulta que se estaba realizando en la Araucanía? Sí, se estaba realizando una consulta indígena para una propuesta de cambio del sistema de entrega de tierras que tiene la CONADI. Me parece que es una suspensión que corresponde, estamos en época eleccionaria, muchas veces se tergiversa o se influencia esta época electoral con una discusión de fondo que requiere de un acuerdo transversal. Requiere una solución porque hay más de 2.000 comunidades que han recurrido a la institucionalidad, a la legalidad que hoy día existe y que por lo tanto requieren de una respuesta de parte del Estado a las demandas que ya se le han reconocido o que están en vías de reconocer. Las salidas institucionales hay que trabajarlas, pero en la época eleccionaria creo que no es la adecuada. Y lo otro, la participación tiene que ser también escuchando a las comunidades, en este caso mapuche de las 4 regiones, y creo que ahí faltó un poco al gobierno para poder tener esa escucha más activa para poder organizar el proceso de consulta. Solo para cerrar ese punto, ¿qué le parecieron los llamados que se realizaron por parte de algunas comunidades a no permitir que se realice la consulta? Sí, ahí fue bien, yo creo que hay que diferenciar. El llamado fue a paralizar el proceso de consulta indígena, pero no un rechazo al derecho de consulta indígena, porque muchos dijeron no quieren consulta indígena. No, las propuestas que estaban incluidas ahí no había conocimiento y por lo tanto requerían de un mayor análisis y tiempo, que es parte también de la deliberación interna que tienen que tener las comunidades cuando se está hablando de restitución de tierras, cuando se está hablando también de derechos indígenas, donde las comunidades tienen que ser escuchadas. Por eso yo decía, la participación quedó un poco al debe ahí y creo que hay una oportunidad pasado el proceso eleccionario para retomar esas discusiones. Muchas gracias, candidata Rosa Catrileo. Le repetimos la pregunta al candidato César Vargas, teniendo en cuenta de que le contrapreguntamos también a la candidata. La pregunta era la siguiente: ¿apoya usted alguna fórmula de reconocimiento jurídico y o reforma constitucional que incluya consulta y mecanismos de cogestión territorial? Yo realmente voy a decirle a la gente que está mirando que cuando me integré en la política, en mayo del año 2020, tuve una reunión con un lonco y su gente en Freire, y que es académico de la Universidad de la Frontera. Y me dijo lo siguiente: señor Vargas, hasta el año 1990 yo era un chileno con origen mapuche, pero llegaron los políticos a buscar votos y ahí me convencí que yo soy mapuche con origen chileno. Yo trabajé como carabinero en muchas partes, pero también trabajé en el norte de Chile, en Antofagasta, donde hay mucha familia boliviana, pero que es chilena. ¿Por qué? La historia lo dice. Nosotros logramos ese terreno y toda la gente allá no tiene un ánimo vengativo de que Chile, ¿no es cierto?, se quedó con la salitrera o algo parecido. También he tenido el contacto con indígenas de Chiloé, huilliche, que en su oportunidad me manifestaban de que el pueblo mapuche es una raza guerrera y que los aniquiló. Cuando uno tiene ese ánimo, ¿no es cierto?, de conocer las verdades, trata de decir para dónde vamos. Yo soy de un principio: todos los que nacemos aquí en este territorio nacional somos chilenos, y si somos chilenos tenemos distintos orígenes. Yo debo tener en alguna de mis raíces, ¿no es cierto?, sangre mapuche, y por eso no me voy a sentir más ni menos. El reconocimiento lo tenemos todos. Insisto, para mí las leyes que se han creado es para dividir a los chilenos. Yo entiendo de que tuve compañeros en el liceo número 1 de Temuco, más del 50% con apellido mapuche, y jamás yo vi una diferencia y ellos jamás lo expresaron. Yo sueño con un Chile unido y creo que esto del reconocimiento se le reconoce. Cada uno se siente orgulloso de su origen. Solamente para complementar acá posturas y también para que quede claridad a quienes en este momento también nos ven, bueno, ¿cuál es la postura que tiene cada uno de ustedes con respecto a los estados de excepción? Esto creo que ayudaría bastante también a tomar una mejor decisión para aquellos que en este momento nos están viendo. Sí, los estados de excepción, como lo dice su nombre, son de excepción, o sea, tienen que estar por momentos acotados y por motivos excepcionales, por eso el nombre.
Hoy día se ha hecho una constante el estado de excepción en la región de la Araucanía y parte del Biobío. Yo creo que hay que ir avanzando para ir sacando este estado de excepción, porque no solamente pensando en las comunidades, sino que también en los propios militares que han hecho ya evidente que no son sus funciones y que por lo tanto además es un desgaste institucional, se lo señaló un almirante de la Armada al momento de salir. Por lo tanto creo que hay que ir avanzando y las soluciones estructurales están en los debates que estábamos comentando. Reconocimiento de derechos, un diálogo político sincero, el sanar heridas. Yo no sé cuál es la contradicción en reconocerse derechos, o sea, en reconocerse como mapuche y ser chileno. Yo no veo ninguna contradicción, ninguna desunión. Uno puede ser mapuche y es chileno de todas maneras porque nació en este territorio, pero nada impide que también podamos autorreconocernos. Entonces yo no sé cuál es la contradicción que ve el candidato con esas dos posturas. Yo también ahí aprovecharía porque hay una contradicción. Por una parte, ya que es del Partido Libertario el candidato, hace unas semanas atrás el candidato presidente Kaiser dice, no quiero, todos somos chilenos, todos somos iguales, pero estaba promoviendo una modificación de la ley indígena para reconocer al pueblo beliche. Entonces, ¿cuál es la postura? ¿O estamos o no estamos por el reconocimiento? Y partiría yo incluso por el candidato presidencial. Entonces, cuando les conviene sí, cuando no les conviene no. Yo creo que hay que ser transparente con la ciudadanía y en este caso yo obviamente que estoy por el reconocimiento, por ir retrocediendo en los estados de excepción, ir abordando la problemática seriamente en diálogo con las comunidades, porque nosotros necesitamos sanar heridas acá en la región de la Araucanía y este es un territorio compartido. Aquí está el pueblo mapuche, pero también hay no mapuche. Nosotros somos familia, somos amigos, somos parientes, somos colegas, pero tenemos identidades culturales distintas que hay que respetar. Y lo podemos hacer para que la Araucanía crezca. Candidato César Pablo. O sea, yo comparto lo que ella dice, que ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que yo soy un chileno que debo tener raíces mapuche, pero no me creo con derecho a exigirle a un Estado de situaciones que ocurrieron en el pasado. Yo creo en este momento que hay un aprovechamiento. Cuando he visitado las 5 veces que en esta campaña he visitado Ercilla, hay gente que se moviliza en 4x4, autos último modelo, y la gente que está ahí dice, no, yo solo de Temuco, tiene un trato distinto. Entonces con la violencia hay gente que ha logrado muchas cosas, y la gente pacífica, la que dice, bueno, hay que ser violento para lograr cosas. Entonces, Johannes Kaiser lo ha dicho muy claro, y se ridiculiza, pero cuando sea presidente se va a notar así como un Bukele. A Bukele siempre se le objetó en un momento determinado de que era una persona que era muy drástica, pero que buscaba la seguridad, porque todo redunda en la seguridad. En este momento, insisto, yo tuve compañeros aquí en el liceo, la mayoría con un apellido mapuche, que son médicos, son abogados, son ingenieros, y veo de que ellos están súper bien, porque aprovecharon sus oportunidades. Para mí, el que nosotros escuchemos a cada rato decir de que el pueblo mapuche, no, si son un segmento. Nosotros tenemos 250 personas identificadas que son terroristas, que fueron a prepararse a Colombia. Y esas son las personas que hay que controlar. Y por eso no deberíamos tener estado de excepción. ¿Por qué? Porque el estado de excepción que se debería acotar ahí es lo que dice, estado de sitio acotado, y que a esas personas se les da la oportunidad de entregarse. Pero sabemos que ellos son inteligentes porque están preparados y van a colocar el escudo de cabros chicos y de mujeres. ¿Para qué? Para victimizarse en un momento determinado. Pero cuando exista la voluntad política de realmente decirle, señores, o se rinden o van a tener que asumir las consecuencias, ahí yo creo que se va a pacificar lo que es la Araucanía. ¿Puedo hacer? Sí. Usted dice que hay 30 personas identificadas y ha puesto los antecedentes al Ministerio Público. ¿Están en investigación? Están identificados, mi querida candidata. ¿Sí? Están identificados. El comandante Edmundo González, comandante en jefe de la Armada, dijo, si nosotros necesitamos la orden y la voluntad política, usted debe saber que todos los predios que están en este momento tomados en Malleco, todos, en este momento no hay voluntad política para ejercer la expulsión. En este caso, los tribunales no funcionan por la voluntad política, funcionan activándolos con denuncia en el Ministerio Público, en Carabineros, usted que fue carabinero. Sí. Entonces, por lo tanto, si hay 30 personas identificadas, yo lo invitaría que haga la denuncia, que yo responda, porque... Le estoy corrigiendo, no son 250 personas. 200, se tiene que llevar los antecedentes seriamente al Ministerio Público, porque no se pueden hacer afirmaciones. Es que cuando usted me dice de que se han tomado las medidas, yo le estoy diciendo de que hay 1.200 carabineros ocupados. A que si usted tiene antecedentes, la lleve a la institución que corresponde, que es el Ministerio Público. Están puestos, lo sabe, pero nuevamente le voy a decir. ¿Cuáles son las investigaciones que están entonces? Por eso tenemos un
Ministerio Porque se hablan de Por eso, eslogan, pero no se dan pero la respuesta. pero le respondo. En estos momentos, el candidato presidencial va a intervenir lo que es el Ministerio Público porque está ideologizado. En estos momentos, Roxana Carrul tiene 2 predios tomados y los 2 predios están con la gente ahí. Le están cursando el tribunal, ¿no es cierto? Por favor, desalójelo. Pero tiene que haber una consulta y por eso le digo que la injerencia política es importante. ¿Por qué? Porque el candidato dice que no tiene contingente ideal. Oiga, tenemos 1000 PDI que entraron a Temucuicú, balearon a uno, lo mataron, una pésima planificación, pero no hay una voluntad política para decir, señores, este es un terreno chileno, ¿no es cierto? Terreno chileno por lo cual nosotros vamos a entrar. Y el presidente va a intervenir el Ministerio Público. Si Johannes Kaiser fuera presidente, ¿intervendría el Ministerio Público? Va a ser una ley lógico, lo va a tener que intervenir si nosotros tenemos un mal Ministerio Público. El año 2000 se creó la reforma procesal penal, pero que es demasiado garantista. Usted como abogado lo debe saber. Hay mucha gente que ideología. Interesante saber que el Ejecutivo va a empezar a intervenirlo. Saben modificar las leyes, ¿no? Es que perfecto. es lógico, o sea, Sí. usted lo tiene que... Estamos académicamente hablando en gente adulta, que la gente que nos está mirando tiene que saber... Que hay que tener cuidado ¿no? en el lenguaje porque uno puede interpretar cualquier cosa. Entonces, Bueno, por eso, y Sí. usted decía acá, amiga, yo también hago clase y trato de cuidar, pero también no usemos, ¿no es cierto?, eufemismo, donde no hubo determinado, hay terrorismo, sí hay terrorismo, porque hay gente, en este caso, que lo dice cuando le conviene. ¿Hay terrorismo? Sí. ¿Se vive con terrorismo? Sí. Y lamentablemente eso todavía no ha habido voluntad política aún para terminarlo. Bien, muchas gracias a ambos candidatos. Con estas respuestas nos vamos a ir a un breve corte y a la vuelta seguimos abordando más temas. Desde el corazón de la Araucanía tenemos una gran noticia que compartir contigo. Nos cambiamos a una nueva señal, Canal 23. Más potencia, mayor cobertura para estar aún más cerca de ti. Seguimos siendo tu canal regional, misceláneo, educativo y profundamente cultural. Canal 23, más cerca, más fuerte, más Araucanía. Bueno, seguimos aquí en Araucanía Decide junto a los candidatos César Vargas y Rosa Catrileo y por supuesto con la grata compañía de Germán Campos, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Algo ya se nos adelantaron los candidatos, entramos ya de lleno a lo que vamos a conversar ahora, que tiene relación con la seguridad, que sigue siendo, según estudios, de las mayores preocupaciones de la ciudadanía a nivel país, pero nos enfocamos particularmente esta vez en la región de la Araucanía. De igual forma, cada candidato va a contar con 1 minuto 30 para su respuesta y 30 segundos en caso de que el otro sea interpelado o bien quiera responder a la respuesta del otro candidato. Vamos a darles un contexto que probablemente van a salir conceptos que ya hemos abordado, pero nos vamos a enfocar de lleno en esta materia desde ahora en adelante. El contexto es el siguiente. Bueno, este contexto es una versión 2.0 de lo que ya veníamos dialogando anteriormente y es, en la Araucanía existen episodios de violencia rural y confrontación de grupos armados, comunidades y fuerzas del Estado. Fuentes oficiales de Fiscalía, ministerios, registraron diferentes denuncias de violencia rural y el gobierno, por su parte, ha reportado descensos en algunos indicadores, mientras que otros actores señalan la persistencia más bien de esos grupos radicales. Entonces tenemos dos posturas un poco diferentes, datos un poco diferentes, y que estos grupos radicales buscan la recuperación del territorio y esto genera efectivamente inseguridad, un panorama incierto de inseguridad y zozobra, tanto en las comunidades rurales como en los trabajadores forestales. Y en este sentido empezaría con el candidato Vargas. ¿Cuál es su postura? Ya usted nos había dado algunos puntos anteriormente, pero ¿cuál es su postura sobre el uso de las herramientas excepcionales, ¿cierto?, en zonas donde sigue persistiendo esta violencia de tipo rural? O sea,
En lo que pasa en la Araucanía, ya lo manifesté desde el año 97, sí hay terrorismo. Cuando tú haces una introducción donde no haces o no señalas la palabra terrorismo, tengo que pensar, ¿no es cierto?, que estás tratando de armonizar una pregunta y yo digo lo que dice la Real Academia de la Lengua. Terrorismo, vivir con terrorismo es vivir con temor. En estos momentos las estadísticas manifiestan post pandemia de que han bajado los índices delincuenciales y de terrorismo. Pero aquí hay otro matiz. Justamente está gobernando una tendencia ideológica de izquierda que tuvo diálogos con los terroristas en el tiempo de campaña. Entonces, esa es una de las variables que hay que considerar del por qué hay menos hechos de terrorismo en la Araucanía. Tenemos 3.500 carabineros que son la dotación desde el año 2019 en la Araucanía, pero hay 1.900 carabineros que están ocupados en medidas cautelares del Ministerio Público, por lo cual a el resto de las comunas nos queda cerca de 2.000 carabineros, matizarlo. Tenemos 60.000 carabineros el año 2018, perdón, el 18 de octubre del año 2019 teníamos 60.000 carabineros. Actualmente tenemos 45.000 carabineros. Y la gente lo que quiere es más seguridad. Pero yo le diría a la gente que nos está mirando que necesitamos más seguridad, pero también cambiar las leyes. Las leyes esas que atar las manos a carabineros en las que tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, porque es imposible tratar de atacar a la delincuencia, al terrorismo, con leyes que solamente están siendo vengativas o castigadoras con Carabineros de Chile o la Policía de Investigación. Teniendo en cuenta la actual situación que se vive en la Araucanía, hoy en día, ¿estaría a favor o en contra de un estado de sitio? Yo estoy a favor, pero acotado. O sea, nosotros teniendo identificados, como le estaba diciendo a la candidata al Senado, está identificado las personas, los organismos de inteligencia. ¿Quiénes son, candidatos? ¿Ah? ¿Quiénes No, son? no le puedo dar los nombres porque están identificados. Si Carabineros y la PDI los tienen identificados. ¿Entregaron los nombres ustedes? No, yo no, si están, o sea, están, usted busca en este momento la información y obviamente está en manos de los tribunales de justicia, del Ministerio Público. Y eso es una de las intenciones que yo tengo al ser senador, que tengo que preguntar qué es lo que está pasando con Carabineros, el mismo Ministerio Público y la PDI. Nosotros nos quedamos con los 1.000 PDI que se fueron, ¿no es cierto?, a buscar a unos delincuentes terroristas, a Temucuicui, y lamentablemente ese plan fue catastrófico. Entraron 1.000 caminando y unos francotiradores aniquilaron a uno y al final trajeron unas matas de hierba que no se justificaban en nada. Entonces, hay que ejercer bien una táctica como para que realmente nosotros podamos hacer un estado de excepción acotado, un estado de sitio acotado, perdón, para que realmente esa gente que está ahí escudándose en esa frontera telemática que se podría decir, se pueda actuar. Solo para cerrar su punto, ¿cómo se implementaría un estado de sitio acotado o se reforzaría el uso de tecnología manteniendo la privacidad de las personas, por ejemplo? Es que ahí está el punto. Para que usted sepa, el estado de sitio acotado que se pretende es porque obviamente hay una planificación, pero va a tener que tener voluntad política. Insisto, cuando la candidata me dice que no es voluntad política, la voluntad política es que Carabineros de Chile dependía del Ministerio de Defensa, después pasó al Ministerio del Interior y ahora de un ministerio que se hizo en este gobierno solamente para decirle a la gente estamos haciendo algo, pero se ha hecho nada, se ha avanzado nada. Y por lo cual sueño y tengo la convicción que Johannes Kaiser, cuando sea presidente número 35, va a cambiar la visión de todos los chilenos. Muchas gracias. Es el turno de la candidata Rosa Catrileo. ¿Qué le parece el estado de excepción y finalmente cómo se disminuye la violencia en la Araucanía? Sí, lo primero que yo diría es que yo condeno toda la violencia, todas las clases de violencia. Y creo que hay que investigar y hay que sancionar a los responsables, no hay que hacer defensas corporativas, pero tienen que hacer las investigaciones con objetividad y con respeto a los derechos humanos, que también es un marco mínimo en el que se deben mover las fuerzas de seguridad y de orden, y también, por supuesto, los militares en este caso. Respecto de cuando se habla de seguridad y del estado de excepción, como yo ya anticipé, yo estoy de la idea de que este debe irse retirando y que debe de ir abordando el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche con diálogo y con escucha activa de las comunidades, con una participación efectiva de las comunidades para poder ir sanando las heridas que tiene la región de la Araucanía. Todos queremos que avance, que estas cosas se solucionen, no queremos heredar problemas a nuestros hijos. Entonces, por lo tanto, se tiene que ir avanzando en el diálogo para eso, el diálogo para solucionar problemas.
Ahora, cuando existe y se plantea la idea de ni siquiera de mantener el estado de excepción que hoy día tenemos, sino que avanzar a un estado de sitio, para que la gente en su casa comprenda, un estado de sitio significa declarar un estado por guerra interna. O sea, vamos a reconocer que aquí en la Araucanía hay una guerra interna. Yo me pregunto, ¿quién es el enemigo al que hay que ir a matar? Porque en una guerra se va a matar, los militares van a ejercer sus funciones, que son la defensa, ¿y a quién van a matar aquí en la región de la Araucanía? Yo creo que eso para nada contribuye a que la región crezca, a la unidad de la región, ni a que se solucionen los problemas estructurales que hay acá, que tienen que ver con el empobrecimiento, que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la educación, la salud y también con el desarrollo productivo. A propósito que hoy día en la mañana estuve con una confederación de horticultores mapuche y campesinos que se acaba de formar. Teniendo en cuenta esa diferencia de pensamiento y que manifiesta la candidata, candidato Vargas, ¿hay una guerra interna en la Araucanía? No, hay un objetivo claro. Aquí hay gente que hace terrorismo y esa gente está identificada. Nuevamente lo digo y con mucha seriedad. El Ministerio Público ya tiene la información para que ustedes sepan. Entre el año 2008 y 2010 hubo 35 personas detenidas por terrorismo aquí en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero fue tanto la presión externa e interna que se hizo al gobierno que quitaron las querellas y salieron. Entre esos está Yaitul. Entonces nosotros sabemos, o sea, ¿por qué nos colocamos una venda a los ojos sabiendo que hay gente que ha manifestado de que van a dar lo imposible por tratar de recuperar tierras ancestrales? Yo ahí soy tajante. Los tribunales tienen que determinar quién es el propietario. Si yo voy a un lugar y coloco a Rosana Carrut como el ejemplo, que tiene 2 campos tomados, y los ve ahí y le cobran contribuciones más encima, y tiene todo el orden judicial para que los desalojen, pero no le ha llegado la orden a Carabineros. Entonces cuando ella, ¿no es cierto?, la candidata dice de que lo sabe, sí, lo sabe, está la orden judicial, pero no se le da curso. ¿Y por qué? Porque se pretexta de que no es tiempo, que no hay recursos, que los carabineros están en desventaja. Entonces se busca eso. Pero si el procedimiento de los 1000 PDI, donde entraron de infantería en un camino que es público, ojo, el terreno puede ser, pero los caminos son públicos, y le mataron PDI y se volvieron y quedó esa masacre donde uno dice, oye, 1000 PDI para ir a buscar a unos determinados individuos teniendo la tecnología, insisto, por eso me abrazo un poco de las palabras de Edmundo González, que fue comandante de la Armada, que dijo, tenemos 3 días y acabamos. Lamentablemente, como dice la candidata, hay gente que va a usar niños y mujeres como escudo humano. En las guerras se ve así. Y cuando dice, nosotros no queremos la guerra, pero hay gente que anda con calibre fuerte, estamos hablando calibre 762 NATO, que es un calibre de guerra. Hay vehículos que han sido violentados con impacto de guerra. Entonces, hay gente que está usando ese armamento para amedrentar y no poder ingresar. Por eso yo sostengo de que aquí hay que tener la mano fuerte contra la gente que está haciendo terrorismo. Y cuando los controlemos, se van a dar cuenta, porque abuso un poco de las 5 oportunidades que he ido a Ercilla y hay gente que se acerca cuando dice, usted fue carabinero, ¿sí? Y nos dicen, señora, aquí nosotros no estamos. Y gente con origen mapuche, gente mapuche que dice, nosotros no estamos de acuerdo con que... Pero ellos, siendo violentos, siendo terroristas, logran más cosas que nosotros que somos tranquilos. Bueno, uno de los últimos gestos de violencia que se registró en la Araucanía, en específico en la Ruta 5 Sur, a la altura del cruce de Pidima, según informó la Fiscalía, se utilizó armamento de guerra. ¿Qué se hace en esos casos, candidata Rosa Catrileo? Sí, el concepto de terrorismo ha estado bien manoseado y se utiliza para todo. O sea, hablamos de educación, terrorismo. Hablamos de salud, terrorismo. Yo de verdad que estoy hasta aquí con ese concepto y me interesa, por eso yo partí diciendo, se condenan todos los hechos de violencia. Solo para y hay que precisarlo, investigarlo. ¿en la Araucanía no hay terrorismo? Y a eso voy. Cuando se habla de terrorismo es un concepto jurídico que califican los tribunales, que se hacen investigaciones y que son los jueces los que deben determinar. ¿Sabe cuántas causas y condenados por terrorismo hay en Chile? Y aquí en específico en la región de la Araucanía. Yo no puedo tener el derecho de decir que es terrorismo. ¿Cuántos hay? ¿Ah? Usted que está hablando de terrorismo. No, hay mucho. hay uno. No. Hay uno. Y es una persona que se está defendiendo como abogada. No. Yo lo que le estoy diciendo es que yo tengo el derecho, como cualquier persona, a decir, es un acto terrorista. Mire, si me deja terminar el argumento para poder... Hay un caso de una persona condenada por la ley antiterrorista, que es una persona que se autodelató.
Otro caso que fue condenado, que se hizo condena por ley antiterrorista, fue anulado y hoy día hay una orden de reparación del Estado porque se utilizaron argumentos prejuiciosos y discriminatorios para condenar a esas personas. Por eso, más allá de si terrorismo o no terrorismo, a mí lo que me interesa es que las investigaciones se hagan, que caiga quien caiga y que no se utilicen por las demandas mapuche para criminalizar a todo un pueblo. Eso es lo que a mí me interesa. Pero el concepto de terrorismo manoseado para conseguir fondos, creo que eso no es adecuado para una región como la Araucanía. Aquí nosotros tenemos que tener una condena transversal a la violencia. Yo estoy disponible para eso, pero no estoy disponible para andar manoseando ni tampoco utilizando conceptos para criminalizar a todo un pueblo. Porque ese pueblo tiene derechos y están reconocidos en el Estado de Derecho chileno. Entonces respetemos las leyes, partamos por eso. Hay una ley indígena, hay un convenio 169, hay una ley Lafkenche, y así puedo seguir enumerando un montón de instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y esos son parte del Estado de Derecho que tenemos que todos respetar. ¿Qué le diría usted a Roxana Carrut, que es una de las 300 víctimas que le tienen los predios tomados? Lo mismo que le estoy diciendo a usted, yo estoy muy de acuerdo en que hay que aplicar la ley, y la ley existe y para eso están las instituciones. Si hay un problema en las instituciones, bueno, esa es otra cosa, pero no podemos estar criminalizando ni utilizando un concepto para poder deslegitimar y para también para traer créditos y votos en un contexto electoral. Eso no me parece adecuado. Pero yo no por estoy eso de acuerdo con es eso. que académicamente usted señala, ¿no es cierto?, lo que dice la lectura. Pero, ¿qué le dice a esa persona que tiene el predio tomado? Si ese es el punto, donde está hecha la denuncia, está tomada la resolución del tribunal, está los conocimientos de quién debe cumplir la orden, pero no se ejecuta. ¿Dónde usted, como senadora, podría decir, ¿sabe? Ese en el ámbito le corresponde al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que ejercer sus funciones para poder cumplir sus resoluciones. Nosotros como autoridades políticas que estamos postulando para ir al Congreso, vamos a tener que revisar leyes y ver ahí cuáles son los mecanismos o qué es lo que está fallando para que no se cumplan las resoluciones judiciales, pero no nos corresponde a nosotros iniciar el cumplimiento de esas resoluciones, que es materia del Poder Judicial. Yo solidarizo con esa persona, yo no estoy de acuerdo con eso, se tiene que respetar, se tiene que hacer cumplir la ley, pero también no estoy de acuerdo en que se criminalice, vuelvo a la criminalización, ni se utilice esta realidad y esta problemática de la Araucanía para atraer votos. ¿Tú estás de acuerdo que se use armamento grande? Yo soy abogada, por supuesto que no voy a estar de acuerdo con eso. Pero tú defendiste su oportunidad a personas que atacaron al matrimonio Luxinger. No, yo no he defendido nada. Yo no soy abogada penalista, no he defendido a nadie. Soy abogada civilista. Ya, no estuviste en la soy abogado defensor. Me parecería en todo caso. Ahí hay unas imprecisiones que hay que tener cuidado porque uno sienta realidades cuando hace afirmaciones que no se sustentan en la realidad. Entonces hay que ser súper responsable y actuar con conocimiento. Es que te quería colocar en ese escenario porque me llama mucho la atención de que sabiendo que Yaitul fue el único que en este caso está cumpliendo condena, te iba a colocar en ese caso. O sea, él estuvo en ese incidente terrorista de la aniquilación del Yaitul no fue parte del caso de Luxinger Macay. No es. Yaitul no está condenado por eso. No, pero fue parte de ese caso. No, ni siquiera estuvo en la investigación. No, se estuvo en la investigación. Bien. Muchas gracias a ambos candidatos por sus intervenciones. Vamos a pasar a otro tema que se lo habíamos adelantado, el segundo tema de este segundo bloque también, que corresponde a los adultos mayores. En el contexto de este tema de adulto mayor, Chile está envejeciendo rápidamente según los datos del censo. Muchos de ellos, de esta población de adulto mayor, cuidan nietos o viven solos. Y paralelo a ello, sus pensiones en promedio no superan los 200.000 pesos. A esto también le podremos agregar que los adultos mayores enfrentan dificultades, sobre todo en el acceso de atención médica, con las listas de espera. ¿Qué medidas implementaría usted, candidato César Vargas, para apoyar el cuidado de los adultos mayores y mejorar, en paralelo, si se puede, las pensiones y fortalecer a los cuidadores, ¿no? Pero este tema de atención en salud y pensión para el adulto mayor. Bueno,
Creo que en nuestro país se ha visto como este gobierno se ha robado el dinero. Ha habido malversaciones de dinero y han salido lamentablemente ilesos de cualquier acusación. Ese dinero alcanzaría, sumándole sobre todo los famosos exonerados políticos, que sabemos que hay muchos que están recibiendo dinero mal recibido, donde se podría hacer una caja tremenda para poder atender a los adultos mayores. Personalmente yo me hice cargo de mi hermano quedó postrado el año 2020, el 2022, con un segundo ACV. Y ahí me vi en la obligación de asumirlo. Su hijo lo abandonaron y yo lo tengo a cargo. Y justamente en el momento de ver donde lo tengo, en una residencial de adulto mayor, veo mucho adulto mayor abandonado, que no lo van a ver, lo tiran ahí con estropajo. Días atrás el ministro, no recuerdo cuál ministro, pero manifestó de que existía cualquier cantidad de adultos mayores abandonados en los mismos hospitales. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ordenar la casa. Primero vamos a apagar el incendio y después vamos a ver cómo reconstruimos. Pero en este momento el país se está yendo a la quiebra. Tenemos cualquier cantidad de dinero por tratar de tapar huecos o de amigos que están, ¿no es cierto?, ocupando puestos políticos sobre todo, donde esa caja que haríamos va a ir obviamente en ayuda de los adultos mayores. Estamos envejeciendo, me considero ya de la tercera edad, pero creo que en este momento hay mucha gente que está siendo maltratada y el gobierno de turno tiene que ser, en este caso, si bien es cierto diferencio, el gobierno solidario y el subsidiario, yo creo que es subsidiario para ayudarlos a ellos en especial, a los adultos mayores. Muchas gracias. Es el turno de la candidata Rosa Catrileo para conocer finalmente qué acciones se podían implementar para apoyar el cuidado de los adultos mayores, mejorar las pensiones que aún son insuficientes y fortalecer también a quienes los cuidan. Sí, es muy importante, sobre todo en la región de la Araucanía, que tiene un alto porcentaje de población adulto mayor. Y comentarles que yo lo viví de cerca. La reforma de pensiones que hoy día se está implementando, lo pude ver en el caso de mi abuelita, que tiene 85 años y que ella fue dueña de casa toda su vida, que trabajó cuando joven, pero que nunca le impusieron. Y por lo tanto hoy día ella se fue beneficiada por este aumento de la PGU. Por lo tanto yo creo que eso tiene que seguir avanzando y en ningún caso pondría en riesgo la pensión garantizada universal, que es un mínimo, que todavía no es suficiente, pero que es un mínimo para que los adultos mayores tengan dignidad. Hay que seguir trabajando en eso. Respecto de la atención de salud, también en la región de la Araucanía la mayoría de los adultos mayores se atienden en el sistema público. Por lo tanto, lo que hay que fortalecer es precisamente ese sistema. Hoy día, la atención primaria de salud tiene un déficit de un 40% de médicos. Un 40% de médicos, o sea, falta más de casi la mitad de médicos necesarios para atender a la región. Por lo tanto, el fortalecimiento de los presupuestos de la atención primaria de salud es clave. ¿Por qué? Porque va a ir en directo beneficio de la población que hace uso de ellos, que en este caso la gran mayoría es de adultos mayores. Aquí Temuco yo también celebro que ya tiene como un programa que hace una atención domiciliaria a los controles de los adultos mayores. Yo creo que eso es un avance que debe replicarse porque precisamente previene que al momento de estar esperando no se vayan a contagiar de otras posibles enfermedades porque obviamente están en una etapa de fragilidad respecto de su salud. Y el que los vayan a atender y hacerle los controles a domicilio contribuye a descargar el sistema por una parte y a prevenir que vayan a caer con condiciones de salud mucho más peores que las que tienen en razón de la propia naturaleza de la vida humana. Candidata. Aquí quiero hacer un punto, primer punto que compartimos todos. Justamente este gobierno le quitó el dinero para suministro ahora en noviembre y diciembre. Hay 5 CESPAM que están en crisis. Y justamente el de atención al adulto mayor tampoco tiene financiamiento. Entonces yo creo que con la salud no se puede jugar. O sea, hay cosas que son prioritarias para mí y sobre todo, aparte de la seguridad, es la salud. Y creo que el próximo presidente, yo sé que lo han dicho muchos candidatos presidenciales en su oportunidad, vamos a terminar con la lista de espera. El llamado es a los médicos. Yo creo que los médicos tienen un desafío, porque estoy claro de que después de estudiar entre 8 y 10 años quieren ganar plata. Y es muy difícil que vuelvan a la atención primaria o a un hospital porque ganan menos.
y por eso hay unos arreglines que en vez de las 20 horas contratadas trabajan 2. Yo sé que hay arreglines, pero tienen los médicos que tratar de aportar un poco más para satisfacer la demanda. Yo al Hospital Regional de aquí de Temuco lo felicito. Cada vez que yo llevo a mi hermano, lo atienden de pe a pa. Y realmente, cuando hay gente que dice no lo atienden bien, bueno, pero hay que compensar. Hay gente que no viene con una criticidad de atención y a lo mejor va a tener que mandarse 4, 5, 6 horas. Pero los que vienen críticos lo atienden bien. Por eso yo felicito de la parte de salud, de la atención, espectacular. Muchas gracias. Solamente para complementar las respuestas en ambos casos, comenzamos con la candidata Rosa Catrileo. Ante el envejecimiento poblacional y las barreras de acceso en comunas rurales de la Araucanía, ¿cómo se asegura la equidad territorial en atención y beneficios? ¿Y qué seguimiento realizaría para medir el impacto de sus acciones? Sí, los ingresos del royalty minero tienen un acápite que es de equidad territorial para distribuir los ingresos del royalty a las comunas más pobres, son las que reciben más recursos de ese impuesto que se generó. En salud yo haría algo similar, un programa de equidad territorial en materia de salud, porque las comunas que tienen menos ingresos tienen menor posibilidad de mejorar la atención y sobre todo aquellas que tienen un alto porcentaje de ruralidad. Si nosotros vemos la región de la Araucanía donde hay más problemas es precisamente en aquellas comunas donde hay alta ruralidad, Cholchol, Puerto Saavedra, Perquenco. Entonces son comunas que hoy día Curarrehue, que hay que darle la mano, diría yo, porque no podemos comparar incluso ciudades grandes como Temuco, que tienen municipalidades, un presupuesto mucho más robusto, con aquellas que están con un déficit. Por eso, un programa de equidad territorial en salud es clave para colaborar y darle la mano a aquellas comunas que están más postergadas y en donde hay más adultos mayores, porque las comunas que yo te acabo de nombrar en la Araucanía son aquellas que tienen más adultos mayores. Incluso Ercilla también es un caso de una comuna que está muy relegada, muy postergada en materia de salud y de atención rural, sobre todo a los adultos mayores. Entonces, una idea como esa yo creo que vendría a solucionar en parte, por supuesto que no todo, pero en parte este déficit que tiene en salud o esta deuda que hay con el mundo rural, que no es solamente en salud, también en otras cosas que a nosotros nos ha interesado siempre estar conversando como candidata al Senado. Bien, continuamos con el candidato Vargas. Bueno, yo tengo un sobrino que justamente es médico en Ercilla y le corresponde salir a algunos lugares y en oportunidad ha sido motivo de impedimento de ir a algunas localidades. Yo estoy cierto que hay un consenso en base a que nuestra atención debería ser más eficiente. No podríamos, que queremos más plata, menos plata. Lo que sí estoy claro de que la distribución que ha hecho este gobierno, sobre todo, quedó demostrada ahora que está al debe. Yo tengo el término que lo manifesté en Radio Araucano el otro día, se robaron toda la plata y en este momento no hay cómo responder, porque si hay gente que en este momento se ríe porque las Fuerzas Armadas quedaron sin presupuesto, ¿por qué? Es porque el gobierno no entrega la plata de un 2x3 en enero, lo va haciendo de forma parcializada. Y cuando el comandante y jefe manifiesta de que no tiene plata para lo que significa mover toda la fuerza ahora el día 16 de noviembre, es porque realmente no hay plata. Entonces, con plata se mueven muchas cosas. Yo confío realmente que el colegio médico realmente pueda dar más atención en lo público y que no pongan tantas objeciones cuando uno trae médicos extranjeros. Porque en las oportunidades, yo estuve a cargo de un centro médico dental y me acuerdo perfectamente, el año 2018 se trató de traer médicos y el colegio médico inmediatamente dijo que no, que tenía que pasar por todo un chequeo. Entonces no comen y no dejan comer y creo que eso no corresponde. La atención debe ser, ojalá para todos. Y compartiendo también lo que dice ella, son 32 comunas. Para mí me gustaría hacer una radiografía dónde se ha invertido la plata y que comunidades como justamente Ercilla, Lonquimay, Curacautín, aquí en Regolí con Curarrehue, son regiones o sectores muy abandonados. Me encantaría que hubiese más justicia en ese aspecto y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bien, gracias
a ambos candidatos. Estamos ya de esta forma llegando al término de este debate, pero antes de despedirnos, y como se hace en varios debates, bien sabemos, les vamos a dar el minuto final para que puedan dirigirse a la audiencia, a los futuros votantes. El próximo domingo 16 de noviembre queda muy poco, se nos ha pasado el tiempo pero volando, así que es importante que la gente pueda también, y ha conocido, ¿cierto?, parte de sus propuestas en diferentes materias, por cierto, todas muy importantes a nivel país, pero particularmente enfocadas en la región de la Araucanía. César, Rosa, ¿alguien quiere comenzar con su La minuto dama, final? primero mi mamá me enseñó así. Candidata que tiene, por supuesto, pero Vamos a los leones al tiro. tiene su minuto final cuando quiera entonces. No. Bueno, primero agradecer el espacio y también hacer un llamado a todos aquellos personas de la Araucanía que están cansadas de aquellos que vienen a la Araucanía a pasearse, que toman el avión, vienen a hacer campaña los fines de semana, aparecen en estas épocas y que cuando una vez electos no vuelven nunca más. Por favor, les pido ahí que podamos frenar esto del turismo electoral. Y nosotros somos una candidatura independiente con identidad regional, que estamos preocupados de los problemas reales de la Araucanía, los que estábamos conversando, educación, salud, mejorar los sistemas que hoy día se han estado implementando, también de toda la realidad rural. Hoy día estuvimos con productores hortícolas, mapuche y campesinos. Hay potencial en la Araucanía y hay que trabajar para que ellos sigan creciendo. ¿Estamos cansados de los turistas electorales? Nosotros también estamos cansados de ellos, pero también de aquellos que llevan mucho tiempo en la política y que no le dan la posibilidad a las nuevas generaciones. No puede ser que tengamos candidaturas que lleven más de 60 años en política y hoy día vuelvan, como los muertos revivientes, decimos nosotros. Aquí hay una alternativa para todos aquellos que están cansados de la política tradicional. Por eso somos la única candidatura independiente de la región y del país. Y los invito a votar por mí para marcar la diferencia. Marquen la diferencia con Rosa Catrileo, número 35. Voy a estar al final de la papeleta, así que la invitación a apoyarnos. Nosotros somos la candidatura que va a marcar esa diferencia. Su turno, candidato Vargas. Bueno, quiero agradecer la invitación. Yo soy un temuquense que a los 17 años me fui a integrar Carabineros de Chile y por más de 30 años fui un servidor público. Y posteriormente me radiqué nuevamente en mi tierra ya con familia. Y después del 18 de octubre del año 2019 vino en mí la intención de insertarme en la política porque pensé la necesidad de defender a las Fuerzas Armadas y de orden. Cuando veo, dentro de todo lo que se está viviendo, de que la Araucanía en estos momentos vive una crisis existencial, sobre todo los 21 años que han pasado, somos los más pobres, no tomando en consideración a Ñuble, los últimos 3, creo que nosotros lo que tenemos que hacer como legisladores, y si usted me permite ser el senador, voy a luchar para que no exista corrupción, sea de izquierda, de centro o de derecha. Nosotros, si hacemos una buena labor como parlamentarios, téngalo por seguro que en su boca no va a estar ese descrédito que de repente uno dice no hacen absolutamente nada. Yo me considero con capacidades y competencias, una persona con el espíritu de creer en Dios, y sé de que uno le tiene que temer a Dios porque Él es el que último nos va a juzgar. Crean en César Vargas, K30 en la papeleta, y espero que realmente me ayuden a lograr este objetivo, ser el senador de la Araucanía. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatos. Bueno, en el episodio de hoy tuvimos 4 grandes temas. 2 de ellos están totalmente de acuerdo. Hay una interesante sincronía en el tema de salud y en el tema de educación. No así en el tema de pueblos originarios y de seguridad. Esto es importante y relevante para considerar a aquellos que en este momento nos ven desde sus pantallas. Así es, Germán, gracias por acompañarme también el día de hoy, con tu grata compañía, por supuesto. Agradecemos especialmente a César Vargas, candidato al Senado del Partido Nacional Libertario, y a Rosa Catrileo, candidata al Senado independiente, por estar con nosotros el día de hoy para que la gente, ustedes en sus casas, se puedan conocer estas propuestas y así tomar una decisión informado, que es lo más importante para este próximo domingo 16 de noviembre. Un senador, una senadora cumple un papel muy importante en nuestro país. Gracias, que estén bien y nos vemos en un próximo capítulo de Araucanía Decide.